muy buenas tardes a todos. ¿Me podéis escuchar? ¿Podéis ver la pantalla también, por favor? Soy Ramón Morell, ¿qué tal? Vale, estupendo, José María. Gracias, Vicente. Buenas tardes. Bien, vamos a ir comenzando. El objetivo de la sesión de hoy es analizar una cosa que normalmente no se plantea y es qué es lo que ocurre cuando hay algo que venga fuera del mercado y que impacta en un poco a corto plazo, pero sobre todo a largo plazo, en la evolución de los mercados en función de los fundamentales. ¿Los fundamentales qué son? Son o noticias que vienen con un impacto fuerte, como por ejemplo las nóminas no agrícolas en Estados Unidos, o el PMI, que es el índice de los gestores de compra de los principales países, que digamos que anticipa la situación económica de un país, o lo más fundamental de todo es qué ocurre con los tipos de interés en cada una de las zonas económicas de gran peso, en este caso en Europa o en Estados Unidos. Hay mucha gente que cuando se pone a operar y empezamos a trabajar pues en cualquiera de los instrumentos que tenemos en nuestra plataforma, pues practica el análisis técnico o el análisis chartista y a veces se olvida de que hay algo más que influye muchísimo en lo que puede pasar de ahora en adelante, y ese muchísimo viene derivado de lo que diga Powell en Estados Unidos o de lo que diga Draghi en la zona europea, o del Brexit, o de las relaciones entre Trump y China con relación al acuerdo comercial con ellos. Y esto es lo que queremos ver en esta sesión de hoy. ¿Cómo influye ese tipo de decisiones o de planteamientos que tienen especialmente los bancos centrales en la evolución de la economía de cada país y, en consecuencia, por derivada, en los índices y en las divisas relacionadas con cada uno de los países? Ese es el objetivo. Si empezamos, lo que tenemos que hacer es encuadrarnos. Y encuadrarnos significa dónde estamos en los tipos de interés en este momento. En los tipos de interés es muy importante saber que en Europa estamos trabajando sobre unos tipos de interés relativamente cortos, bajos, y que lo que se plantea en la zona europea ha sido, bueno, pues mientras no veamos que haya un desahogo de la economía a nivel total, tampoco nos vamos a poner muy agresivos en las subidas de tipos. Esa agresividad que viene de la subida de tipos suele ser, dice, bueno, pues mira, la inflación. La inflación se suele colocar como indicador fundamental en el 2%. El 2%, digamos que es como un semáforo rojo indica no pasar, pues la inflación en el 2% significa las cosas no van mal en la economía. Todo lo que sea por debajo del 2% es que necesitamos un poco más de esfuerzo, de apoyo, de impulso por parte del Banco Central, ya sea en Estados Unidos o en Europa, y todo lo que supere el 2% puede ser una agresividad un poquito incrementada en los mercados. Necesitamos que todo quede más o menos compensado y por convención se suele establecer que el 2% está bien a efectos de la economía en general. Cuando trabajamos sobre esa premisa, nos planteamos que la economía en Estados Unidos ha tocado en algún momento el 2%, ha bajado y luego vuelve a subir de ella, y que la economía en Europa se ha desprendido un poco del 2%, hacia abajo. Entonces, si en Europa estamos en el 0% de tipos de interés y seguimos pensando que vamos a estar un largo tiempo un poco en esta perspectiva, será porque tampoco es que acaba de arrancar. Además, nos metemos en el Brexit. Brexit significa follón, significa problemas, significa que puede ser que el PIB de Inglaterra baje, pues algunos dicen un 5, otros dicen un 10, algunos catastrofistas dicen incluso un 15%, y significa que la economía de la zona europea, afectada porque Inglaterra se separa, también puede deteriorarse algunos puntos. Esto implicaría que la inflación no se dispara. Y si la inflación es el gran medidor de la salud económica de una zona, pues tenemos que mantenernos todavía en una zona de tipos de interés bajos, donde el Banco Central siga no estimulando, que ya no lo hace, pero siga manteniendo esa situación que ha tenido hasta ahora,
de inversión en renta fija, de inversión en renta fija pública por un lado y en renta fija privada por otro, para darle un impulso a la economía europea. En Europa, además, nos complicamos más la vida porque tenemos la zona de más saneada, digamos así, que es Alemania, Francia, países del entorno, Holanda, y la zona más frágil, que es lo que ellos llaman pigs. Pigs en inglés es cerdos, pero en realidad son las iniciales de Portugal, Italia, Grecia y España, por no decir Irlanda también. Entonces, si hay unas fracciones, hay una fractura entre lo que es la zona más desahogada y la zona más sufridora de Europa, pues también tenemos un proceso, un calvario, una parte de desarrollo que nos requiere ser mucho más exquisitos a la hora de aplicar medidas de impulso de la economía. Por eso Draghi ha dicho, y en la última ha hablado hoy, y ha dicho que algunas partes de Europa están en pleno empleo, eso está fenomenal, pero que siguen considerando diferentes contingencias en función de lo que ocurra en la evolución de la situación económica de cada parte de Europa. Lo que significa que parece ser, según los mercados lo absorben, y por eso el DAX sube y el IBEX por rémora sube también, que si las cosas siguen mal, nosotros seguiremos aportando pasta en el mercado, seguiremos haciendo ese flujo económico no tan importante como antes, pero seguiremos dotando al mercado de liquidez para que pueda manejarse con cierta holgura, y eso es bueno para las bolsas, porque toda restricción de dinero en el mercado es una restricción también para la bolsa de alguna forma. Es una subida de tipos, la subida de tipos deriva dinero a la renta fija y en consecuencia desincentiva el invertir en bolsa, especialmente si en bolsa hay algún desequilibrio con alguna de las grandes empresas que dominan en alguno de los grandes mercados, como en Alemania o en Francia o Inglaterra, en este caso que ya queda fuera, o en Holanda o en España, por decir algo. Con lo cual, tenemos una situación donde parece que en Europa nos vamos a enfrentar a tipos bajos durante un tiempo un poquito más largo. Tipos bajos es renta fija no muy incentivada, y renta fija no muy incentivada significa posibilidades de que la bolsa se dispare si la economía está bien. Si la economía está mal, la bolsa tampoco suelta, porque no gusta a nadie, no gusta a los inversores extranjeros que ahora mismo ya ocupan, por ejemplo, en la bolsa española, un poco más del 50% del interés que hay en la bolsa. Habría que fijarse en las grandes empresas, que son las que marcan el camino de cada uno de los países, y en las grandes empresas españolas tenemos Telefónica, BBV, Santander, BBV, Iberdrola y algún otro detrás. Telefónica acaba de anunciar la semana pasada que empieza a intentar descolgarse de sus inversiones de América. ¿Por qué? Porque en América las monedas son una porra, es decir, están todo el día con una inflación tremenda y están perdiendo valor constantemente, y en consecuencia todos los negocios que puedas hacer allí acaban valiendo nada cuando los conviertes a euros. Y además, digamos que la inversión que se hizo en muchas empresas por parte de Telefónica está siendo retirada poco a poco. Se están yendo de aquellas inversiones estratégicas que tenían tipo 2, etcétera, para refugiarse en el core. El core, que es proveer de servicios a sus clientes y a otros proveedores que por ley tienen que ofrecerles las conexiones que tienen. Y con eso intentar reestructurar una nueva Telefónica que sea suficientemente robusta como para enfrentarse a posibles OPAs por otras compañías iguales o mayores que ella, como Deutsche Telekom, por ejemplo, o como alguna de las norteamericanas, de las estadounidenses. Entonces, Telefónica está en proceso de reconversión con Álvarez Pallete, me parece que se llama Álvarez Pallete, y por lo tanto parece que empieza a tomar otra medida distinta de las cosas y ojalá pueda subir de valor después de este deterioro que ha sufrido durante los últimos años. Santander está diciendo que la mayor parte de sus beneficios proceden de sus ganancias, proceden de América Latina y de otras partes de Europa, ya no tanto de España. Es un banco internacional reconocido, pero está cerrando oficinas en el Reino Unido en este momento y está reconvirtiendo también toda su estructura. Así que si nos metemos en la parte española del negocio, va bien, pero no es tan rentable como la que no está en España.
Así que Santander se convierte en un banco realmente mundial, donde más negocio haya es donde va a acudir. De hecho, también hubo un intento de aviso al gobierno cuando se comentaba que iban a aplicar impuestos a las grandes corporaciones, que de hecho se está aplicando o se va a empezar a aplicar. Y el Santander dijo, bueno, pues yo me reubico fuera de España y a mí que me den, porque la matriz es la que unifica todo el negocio de todo el conglomerado. De manera que si aquí tengo que pagar no sé cuánto por ciento de impuesto y en cualquier otro país pago la mitad, pues señores, que lo pasen bien, yo me voy. Y ese es un problema muy importante para todos nosotros también, porque dejamos de recaudar muchísimos millones, pero también hay que entender que una gran empresa es volátil en su matriz, y la matriz es la que consolida las cuentas anuales, a menos que se establezca que todo lo recaudado en un país es lo que genera impuestos en el país, que es lo que además debería ser. Y es el acuerdo que se está manteniendo con Microsoft, Google y otros. Y por esa razón hay que seguir perseverando en la apuesta por estas grandes compañías, porque ya sea porque entran en una dinámica de reubico mi casa matriz para pagar menos impuestos en España, pero sigo creciendo, porque dedico gran parte de esos no impuestos a una inversión, a una reinversión en activos y en desarrollo de la empresa, o bien porque se quedan en España y siguen apostando por el mercado español desde la perspectiva fundamental. O sea que yo creo que podemos apostar por una subida de las grandes empresas nuestras, Telefónica, Santander, BBV, que ha sufrido su calvario también con Turquía y que está saliendo de él, y después las eléctricas y las de combustibles en general, que están detrás, que también están haciendo un trabajo sinceramente honesto, honrado y de expansión, igual que las constructoras. La perspectiva en España suele ser bastante más sólida ahora mismo que hace 2 años o 3 años, y la apuesta también ayuda a que estemos en parte de una gran Europa que, aunque tenga esas crisis, esas tensiones entre los países más ricos, más prósperos y los países un poco más angustiados, en el fondo nuestras empresas nos catalogan fuera, nos catalogan bien dentro de la Europa rica, y hay que apostar por ellas. Yo creo que es una apuesta, no digo por sentimiento, sino simplemente desde la perspectiva financiera. Conviene apostar por las empresas españolas punteras, porque nos van a dar un empujón fuerte dentro de lo que significa el desarrollo económico europeo y por lo tanto internacional. Ese es un poco el planteamiento que veo desde la perspectiva de los tipos de interés en Europa y desde el planteamiento que Draghi acaba de hacer esta misma tarde o esta misma mediodía, donde dice que no espera que la apuesta del Banco Central siga siendo soportando la economía global europea, pero sí estará pendiente de lo que pueda ocurrir para tomar decisiones en ello. El Banco Central Europeo empezó con un programa enorme de liquidez hace años y lo que hizo fue dedicarse a comprar bonos del Tesoro por todos lados. Cuando ya aquello cubrió todo lo que podía, empezó a dedicarse a comprar bonos privados de empresas como las nuestras. Y esos bonos tienen un desarrollo a lo largo del tiempo, y ese desarrollo debe ser positivo también, porque las empresas empiezan a reestructurarse en condiciones. Así que yo diría, apuesta por la inversión en Europa a medio plazo, no a corto, pero a medio plazo, y por supuesto a largo plazo, desde mi perspectiva. En el planteamiento de Estados Unidos hay otra cuestión, y es, nos afecta ahora mismo lo que está ocurriendo con Trump. Ahora mismo, por ejemplo, el Dow Jones, que está aquí abajo, esto si lo pongo en formato diario, estamos viendo lo que ocurre en formato diario. Ha habido un alza de la cotización del Dow Jones desde marzo del año pasado, casi 9 meses, y de repente muchísima oscilación. Esta oscilación la producía un elemento externo que no estaba antes en los mercados y que se llama Donald J. Trump. Este Donald Trump, el día que habla y que quiere afectar a los mercados, lo hace. Y el día que habla y que no quiere afectar a los mercados, pero le sale lo primero que le aparece en la boca, lo hace también, afecta a los mercados. Ha distorsionado los mercados desde la perspectiva del acuerdo comercial con China, lo ha hecho también afectando al NAFTA, que es el acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá hace algunos meses, y ahora está emperrado en que le van a pagar la Gran Muralla Americana los demócratas
a cambio de renovar o de reconstruir la operativa de gobierno que ahora mismo ha frenado. La operativa de gobierno me refiero a los funcionarios del gobierno, funcionarios federales. Hay más de 800.000 personas, una gran parte no trabaja, pero no cobra, y otra gran parte trabaja, pero tampoco cobra. Pero siguen teniendo que estar trabajando porque el chantaje que Trump ha hecho al demócrata en general es: o me pagáis la gran muralla americana de 5.100 millones, algunos hablan de 5.700, pero son 5.100 millones de dólares, o sigo dejando sin trabajo a muchísima parte del gobierno federal, parques nacionales, oficinas gubernamentales, etcétera. Y esto ha conseguido afectar por primera vez en muchísimos años a la decisión que la Reserva Federal tiene respecto a la marcha de la economía y a la subida de tipos de interés. La Reserva Federal en Estados Unidos tiene ahora mismo un tipo de interés que está fijado en el 2,25% de interés, me refiero. Perdón, en el 2,5% de interés, porque subió en el 19 de diciembre un cuartillo de punto, o sea, 0,25. Ahora mismo estamos en el 2,5% de interés. Ese 2,5% de interés parece que se va a mantener en la decisión de ahora, dentro de 6 días, del 30 de enero, y se va a seguir manteniendo en la decisión que va a tomar en marzo también, el 20 de marzo. O sea que no parece que vaya a haber cambios, a pesar de que la Reserva Federal en su momento dijo que iba a plantearse la posibilidad de subir 2, 3 veces las distintas subidas de tipos en el año 2019. En este momento parece que no lo va a hacer. Jerome Powell, aunque se ha quejado mucho de la interferencia de Trump en su actividad, también digamos que ha empezado a aceptar que la marcha de la economía americana, a pesar de ser suficientemente saludable, no parece que dé pistas para empezar a aplaudir todo el mundo, y en consecuencia pues mantiene unos tipos de interés moderadamente suaves en ese 2,5%, y hará que la renta fija acabe ajustándose hacia abajo. La renta fija en Estados Unidos el año pasado en algún momento llegó a superar el 3% en el bono americano a 10 años, lo que lo hacía muy atractivo, porque si tú quieres invertir, tienes un dinero y quieres invertirlo en algo que sea muy seguro a largo plazo, o a corto, pero a largo plazo, y además que me dé una rentabilidad interesante, pues obviamente tenías que entrar en el bono americano a 10 años con un 3% de interés. Porque eso es muy agradable. Un 3% no me lo da ING, no me lo da ningún banco español, y si me lo da alguien es con un riesgo que quizá yo no debiera considerar como interesante. Pero sí lo puede hacer la Reserva Federal. Lo hizo, ya no lo está haciendo porque se ha replanteado la situación, ha visto que la economía americana también en cierto modo queda algo deteriorada por el conflicto comercial con China. China está deteriorándose, ha bajado su perspectiva de crecimiento. Creen que del 6,5 tuvo 7,5 durante los últimos años. El 6,5 ahora de crecimiento económico puede bajar hasta el 6 o incluso un poquito menos. Ojalá tuviéramos en España un 6% de expansión económica todos los años, ¿no?, del PIB. Pero bueno, en cualquier caso, ellos piensan que eso es un deterioro importante, lo es, pero también afecta a la economía americana porque muchos de los componentes de los productos que los americanos venden están hechos en China. Y si en China se pierde fuelle, también se pierde en Estados Unidos por derivada, sobre todo si se aplican aranceles del 25% o más. Y en esta tesitura, digamos que la Reserva Federal dice, bueno, quizá no tenga yo que apretar tanto la mano y tengo que subir los tipos de interés tanto, si la economía de mi país no está dando los resultados que estábamos esperando hasta ahora. Consecuencia, un tipo de interés del 2,5% en Estados Unidos, un tipo de interés del 0% en Europa, 0,25%, 0%, depende de lo que queráis montar, pues hace más atractivo el llevar dinero a Estados Unidos que llevarlo a Europa, pero no tanto como antes, sobre todo porque no sabemos cómo puede resolver la situación nuestro amigo Donald Trump, que en cualquier momento puede hacer cualquier cosa impensable, porque no es economista, porque entiende más bien poco de economía, por desgracia, a pesar de ser un millonario de la construcción y del tema inmobiliario en general,
y porque además no escucha ni siquiera a los asesores que tiene, que son varios premios Nobel que valen la pena como expertos. Y por otro lado, en Europa también tenemos el problema de esa crisis existencial de existe Europa, deja de existir, qué pasará después del Brexit, qué pasará con los países más sufridos de Europa, que son toda la banda sur, y cómo vamos a armonizar una Europa sin un Reino Unido en una Irlanda dividida, donde la parte de arriba pertenece al Reino Unido, la parte de abajo es parte de la Unión Europea, montamos una frontera y empieza a haber follón. Follón a nivel político. El IRA hace unos 4 días anunció que retomaría la lucha bélica, la lucha agresiva, si realmente se establece una frontera, porque no le interesa que haya una división donde los católicos estén en el sur y los protestantes dominen el norte, aunque sea el norte que es británico. Consecuencia, las cosas no quedan muy claras desde la perspectiva fundamental y por lo tanto estamos sufriendo una situación de indecisión en los mercados. Aquí tenemos estas bajadas tremendas del Dow Jones, que bajó en octubre hasta estos niveles donde ya creíamos que iba a haber la gran depresión, la gran recogida de beneficios y el desplome, y luego una recuperación que hemos ido asistiendo durante los últimos tiempos. Los últimos tiempos me refiero desde octubre o desde diciembre, en el último mes. Y ahora estamos en una zona lateral. ¿Dónde vamos? Bueno, dónde vamos lo vamos a ver porque no queda definido en los últimos días. Llevamos unos cuantos días que después de una buena subida, después de la fuerte corrección, seguimos planteándonos ¿y dónde vamos? ¿Para abajo? ¿Para arriba? ¿Superamos los niveles máximos anteriores? ¿Volvemos a tomar posiciones un poco más de recogida de beneficios? Difícil. No es fácil entenderlo. En la parte europea y en formato diario estamos viendo la misma situación. Después de un canal bajista impresionante, donde hemos llegado a tocar este nivel de aquí, estamos hablando de un mínimo de 10.276, muy cerquita de los 10.500, perdón, de los 10.000, y un poquito más abajo de 10.000 nos hubiéramos ido bastante más abajo, porque es muy psicológico el nivel de los 10.000. A partir de aquí hemos recuperado, perfecto, ya estamos en 11.000 y pico en el DAX. ¿Y después? ¿Subiremos hasta niveles que superen las resistencias que tenemos por aquí encima desde la perspectiva técnica? ¿O seguiremos bajando a apoyarnos en soportes anteriores, como puede ser estos de aquí? Ya sabéis que a mí no me gusta plantar rayas, pero soportes cercanos al 10.950, 10.970. ¿Y después? ¿Dónde? No está claro. En los mercados bursátiles no lo vemos nada claro en este momento. Y además, si yo miro a los expertos casi todos los días porque tengo que, o bien hago un comentario de mercado, o bien me lo hago a mí y no lo publico después, pero es básicamente buscar pistas para poder meterte a operar en condiciones. Y la mayoría no es mayoría. Hay un 60% que dice que vamos a ir recuperando, hay un 40% que dice que vamos a ir cayendo bastante más. Y de repente, 2 días después es lo contrario. La mayoría piensa que vamos a ir cayendo más y la minoría dice, bueno, pues parece que las cosas van bien. Cuando los expertos que trabajan en los bancos, que les pagan una pasta para que digan su opinión y estudien el mercado y luego hagan un diagnóstico, no están de acuerdo, nadie puede saber lo que va a pasar. Por lo tanto, en esto lo único que me queda es o hago una apuesta a muy largo plazo, o hago una apuesta a intentar hacer un poco de scalping, un poquito de trading, algo rápido que me pueda sacar un beneficio. Si me defino por la parte de largo plazo, ¿por dónde voy? ¿Por arriba o por abajo? No tengo muy claro. Y es que el largo plazo no está existiendo en este momento en el mercado, porque no sabemos por dónde va a ir la cosa. Al menos en lo que es la postura común mezclando unas opiniones con otras. Y en el scalping, lo más que puedo hacer es buscarme la tendencia de mercado, lo que decimos siempre de the trend is your friend, la tendencia es tu amiga. Si la tendencia es más bien positiva, podré tirar para arriba, si la tendencia es negativa, tiraré para abajo. Y si estamos en un corto plazo, por ejemplo, en velas de 15 minutos, y no hay tendencia, como pasa en el Dow Jones en este momento, pues hijos míos, difícil la cosa. Es intentar ver hasta dónde se apoyó y ponerme largo. Y intentar ver hasta dónde toco y bajo e intentar ponerme corto. Y aprovechar 1,
2, 3, 4 o directamente desde aquí, porque esta no es aprovechable ya que no sabíamos hasta dónde va a ir. Me pongo largo aquí, me pongo corto más o menos por aquí, cuando llega a estos niveles, me vuelvo a poner largo si veo que empieza a rebotar y ya por aquí le puedo sacar una tajada, y en cuanto empieza a caer me pongo corto. ¿Y ahora qué? Pues ahora posiblemente ponerme largo más que corto en el down. Esto desde la perspectiva scalper, rápido. Dice Josep, nada, está claro, cuando te confías, te la han metido. Yo está a largo plazo, está a largo plazo, acciones a 40 años, avance resultado positivo. En un trading es muy distinto. El intradía es complicado. La verdad es que es muy complicado porque hay muchísimos golpes directamente que vienen relacionados o por la parte del elemento externo, como puede ser lo que habló Draghi hoy a mediodía, desde la perspectiva fundamental, o la evolución de lo que Theresa May quiere hacer en 4 semanas que no ha conseguido en 2 años. También puede ser. O también el hecho de que Trump interviene e influye y cambia se cambia la baraja y ni te has dado cuenta. Pero es que desde la perspectiva corta las cosas no son tan claras tampoco. Generalmente es peor ir a muy corto plazo que ir a largo plazo. Pero el corto plazo divierte y el largo plazo invierte. Y esa es la gran diferencia entre ellos también. Yo puedo tomar una posición, decir, bueno, por las acciones me voy a meter en fondos que me hagan una mezcla de valores, renta variable y renta fija. Y eso puede ser quizá una postura bastante prudente, porque lo que deje de ganar una lo va a ganar la otra. La renta fija es más lenta, las acciones son más agresivas, pero quién sabe qué es lo que va a pasar en el futuro, en un planteamiento donde no queda claro lo que puede hacer un Dow Jones, un S&P, un DAX. Quizá la postura adecuada sea la de directamente decir, bueno, pues apuesto por un fondo mixto, que me conviene renta variable y renta fija. Si baja uno, el otro se mantiene. Si baja el otro, ese me potencia. Bueno, pues yo lo haría así. Quizá, cargando más, quizá para mí, desde mi perspectiva, en un 60% renta variable, un 40% renta fija o 70% renta variable, 30% fija, porque yo sigo apostando porque las bolsas van a ir subiendo. Porque estoy convencido de que al final se llegará a un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China y nos queda un mes y poco. Pero creo que se va a llegar a ese acuerdo. Y el Trump lo enmascarará como quiera, pero al final se llegará a un acuerdo porque él es consciente, dentro de su incapacidad de percibir muchas cosas, tiene, como os decía, unos asesores muy importantes detrás y acabará siendo consciente de que es mejor llegar a un mal acuerdo con China que no tener acuerdo y que todo se desbarate. Entonces creo que al final eso repercutirá positivamente en las bolsas desde las empresas que tienen sus componentes fabricados en China, tipo pues muchos de ellos como Microsoft o como cualquiera o como iPhone, es decir, muchísimos componentes, Apple en general, se fabrican en China y tendrá que trabajarse sobre esa dinámica. Yo creo que va a ir por ahí, lo cual le cargaría un poco más de peso a la renta variable que a la renta fija, pero sin desviarme, porque puede ser que al final haya un descalabro, un colapso, que todo el mundo de los típicos especialistas que trabajan a corto y se forran dicen que va a haber, hasta el punto de que yo me planteo si no es que están intentando incentivar que la gente piense que hay que ponerse cortos, porque ellos ya lo están y de esa manera le pueden sacar beneficio a una operativa. Dices, a largo plazo cuando estás muy ocupado, a corto plazo cuando tienes tiempo para ti, fenomenal. Trump es un desastre, como bien dices, pero de positivo tiene que es muy buen negociador. Escribí un libro de la negociación, sí, escribí un libro de la negociación, pero cuando lo escribes estás desvelando tu postura y tu postura es: te voy a tomar de la parte masculina del cuerpo, esa que cuelga debajo de otra cosa, y te voy a estirar hasta donde no pueda más. Y luego te diré que es que en el fondo estaba negociando y esto no es personal, pero así consigo que te vengas a mi terreno. Cuando ya sabes cuál es el truco de la persona con la que negocias, deja de ser un truco. Ya sabes cómo funciona. Y en el caso de Trump, se sabe cómo funciona. Es desbaratarlo todo desde el principio, diciendo soy más chulo que tú, soy más fuerte que tú, y cuando llega el momento en que los chinos, que tienen 3.000 años de historia de negociación, se plantean, pero este tío, ¿qué le pasa? Que pues simplemente está jugando a negociar, bueno, pues vamos a jugar con él. Y ya está. Entonces yo creo que al final va a haber un acuerdo. No le interesa ni a Estados Unidos
bueno, es egocéntrico, bueno, es algo más que egocéntrico, a veces un enfermo mental, pero bueno, es una cuestión personal también que yo tengo con él. Pienso que los chinos van a decir, vamos a ceder lo que sea necesario, porque China mira a la historia con miles de años de perspectiva. Estados Unidos lo mira con decenas de años de perspectiva. Entonces, China le dirá a Estados Unidos, mira, me bajas el arancel o me quitas el arancel, estoy dispuesto a ceder, estoy dispuesto a abrirme a las empresas extranjeras, estoy dispuesto a ser más estricto con el copyright, de manera que desde aquí no haya ningún tipo de fusilamiento de patentes de fuera, y ya veremos. Y ya veremos, puede ser que dentro de 10, 15, 20, 30 años las cosas cambian. Pero entonces China se ha convertido mientras en la primera potencia mundial. Y desde el otro lado va a ser, mira, he conseguido cubrirme para 4 años más de gobierno. Y todos felices. Pero quien gana en el fondo es ese señor que tiene un tono más amarillo según los libros antiguos, que es mucho más listo que tú, porque tiene mucha más trayectoria que tú. En fin, en cualquier caso, yo creo que el mercado apostará por una revolución del mercado de valores. No creo que haya ese descalabro, ese colapso que algunos tremendistas están anunciando. Creo que merece la pena un poquito más cargar las tintas en el mercado de valores, pero sin despistarnos, porque realmente puede haberlo. Y eso es cuestión, como decíamos siempre, no es una certeza, es cuestión de probabilidades. Los tipos de interés van a seguir mantenidos relativamente bajo control en Europa y un poquito menos, pero también en Estados Unidos. Y eso hará que haya oportunidades para las grandes empresas para desarrollarse, porque los préstamos son relativamente baratos y porque la apuesta de inversión de los particulares y de las grandes empresas va a ir directamente más a la renta variable que la renta fija, mientras sigan obteniendo resultados interesantes en las grandes empresas y en las pequeñas también. Y creo que va por ahí. Así que, como diría, como conclusión de qué situación estamos y por dónde tenemos que irnos, yo seguiría apostando con ciertas precauciones, más por la renta variable, más por la expansión económica internacional y esperando noticias que pueden incluso afectarnos negativamente, como por ejemplo, pues que al final no haya un acuerdo comercial con China. Encuentro muy remota esa probabilidad, pero puede ocurrir. Puede ocurrir sencillamente porque Trump quiera, en vez de sacarles 6, exprimirles 8. Bueno, pues seguiremos jugando un ratito más, 2 o 3 meses más, pero parece que empiezan a abrirse campos de un buen acuerdo. Un buen acuerdo que sea razonablemente factible para ambas partes, en visión de eso que os decía, la perspectiva muy cortoplacista de Trump y la visión muy largoplacista de los chinos. O lo que está pasando con la mayoría demócrata en el Congreso de Estados Unidos, donde Trump dice o me pagáis la muralla o no abro la mano para que el gobierno federal funcione en condiciones, y los demócratas dicen tú mismo, peor para ti. Y al final Trump se pone más bravucón todavía. Y pues no sé qué, y voy a declarar emergencia nacional y no sé cuánto. Y los demócratas, que ya lo conocen, dicen tú mismo al cuadrado. ¿Y qué llegamos? ¿A dónde llegamos al final? A que el propio empleado del gobierno federal empieza a manifestarse en las calles diciendo me hacéis trabajar y encima no cobro. Aunque luego cobre por atrasado, que lo harán. Pero de momento, ¿de qué vivo? Y al final alguien tiene que ceder. De hecho, la primera cesión la tomó Trump la semana pasada cuando dijo, bueno, pues podemos empezar a hablar de otras circunstancias, podemos separar un poquito los acuerdos, pero me tenéis que pagar la muralla. Sí, 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 sí. O lo dejas bien clarito o aquí seguimos con el planteamiento de no aprobar los presupuestos. ¿Y ahora qué hacemos? Dicen los demócratas. Yo creo que por ahí van por ahí las cosas. Sus comentarios son bastante sesgados. ¿Los cuales? ¿Los míos o los de Trump? Es que no lo entiendo. Luis Antonio. Si son los míos, tienes razón. Y si son los de Trump, estoy en absoluto de acuerdo contigo. Pero pienso que alguien que tiene que mirar por su país a veces tiene que ceder por su país. Y en este caso, los suyos. Y en este caso Trump no lo está haciendo. Está haciéndolo por él. Y ese es el problema del egocentrismo que estaba marcando antes Josep. En cualquier caso, lo importante, lo que nos interesa a nosotros es dónde invertimos y cómo invertimos. Si invertimos a largo plazo, insisto, yo seguiría apostando relativamente confortable por la renta variable. El dólar va a seguir tirando con fuerza después. Tirando con fuerza significa que va a tener más valor que el euro.
Con lo que ese 1,13 que estamos viendo ahora, 1,14, puede que se vaya hasta 1,12, 1,11, 1,10 en las próximas semanas o menos, o poco. Como dice Josep, no lo sé, Josep, es que no he mirado porque estoy viendo aquí lo que escribe la gente y no me he fijado mucho de ti, de lo que ha escrito la gente. A ver, bueno. Y lo que sí pienso es que el dólar va a estar más fuerte, el dólar más fuerte será un 1,12, un 11, 1,10 en el euro dólar, también será un 110, 111 en el yen, pero con el yen tenemos una variable distinta y es que en la economía japonesa está empezando a ir un poquito mejor, con mucha suavidad, después de esos 20 años de crisis que ha tenido, una crisis saludable donde no se ha vivido mal y ha tenido una buena expansión económica en crisis. Bueno, pues parece que empieza a salir poquito a poquito y el yen puede empezar a tomar un poco más de peso. Si tomara peso, esa traslación de lo que ocurre en las economías no sería directa hacia el dólar yen y quizá estuviéramos hablando también de los mismos parámetros en los que nos estamos moviendo ahora, desde 108, 109, 110. Y a partir de aquí, ¿qué pasará? Pues no lo sabemos porque Japón no va a ser una mala economía en general y a lo mejor conviene apostar un poco por Oriente también. Si se arregla el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, definitivamente por algunas grandes empresas chinas, pero no hay que descartar las grandes empresas japonesas también, que esas siempre están detrás, un poquito más en la sombra y siempre ofreciendo un resultado interesante. Las monedas virtuales, bueno, ya os he dicho a los que habéis venido a mis webinarios habitualmente, no es nada conveniente invertir en monedas virtuales, en criptomonedas a través de CFDs, pero a nivel físico en el sentido virtual, porque no estoy comprando nada, pero estoy comprando un concepto. Pues a lo mejor conviene invertir un poquito en Bitcoin, un poquito en Ethereum, un poquito en Ripple, céntimos. Que si después sube el Bitcoin de 3.500 y se va a 5.000 o se va a 6.000, pues mira, me estoy sacando un 40, 50, 60% de rentabilidad en un año. Como lo hemos visto en 19.000 y pico hace apenas un año y medio, o hace apenas, un año, pues a lo mejor nos podemos encontrar en la misma situación. Quizá que baje. Bueno, ya intentó tocar el 3.000 el Bitcoin, lo tocó brevemente y subió. Con lo que, digamos que a lo mejor estamos en una zona larga de soporte cuyo movimiento puede ser más hacia arriba que hacia abajo en medio plazo. No en corto, que hay muchísimas cosas que pueden afectar, pero sí desde la perspectiva a largo plazo. Apostar por ello, pero en real en sentido virtual, pero no por CFD, sino directamente yendo a una bolsa electrónica que venda monedas virtuales. Y bueno, pues quiero comprar 0,20 bitcoins y me lo dejo ahí, a ver qué es lo que ocurre. Que hoy tengo un poquito más de fondo, pues voy a comprar un poquito más. Mientras se mueva por estos niveles, no es mala medida, ¿eh? Parece que cada vez más algunos gobiernos van a estar apostando por la regulación de los ETFs basados en criptomonedas. Algunos bancos están utilizando ya, y algunas grandes empresas, la tecnología de blockchain, que es la que está detrás de una criptomoneda, que garantiza la seguridad de la transacción. Y pues puede ser una perspectiva también a medio plazo interesante. Y en lo que se refiere a los tres últimos elementos que tenemos aquí a la derecha, este es el oro y estos son los petróleos. En el oro, si baja el eurodólar, va a bajar el valor del oro a medio plazo. Cuanto más valga en dólares el oro, más va a corregir su precio por comparación. Porque muchas de las personas, de las instituciones, de los bancos que compran oro, tienen una moneda distinta al dólar. Si tienen que comprar oro, tienen que comprar dólares, pero si el dólar está muy caro, comprarán menos oro. Entonces se corrige el precio del oro. La tendencia a largo plazo del oro, si el dólar se refuerza, es que el oro se deprecie. Con lo que aquí yo me enfocaría más hacia abajo que hacia arriba, en un planteamiento a medio largo plazo de trading. Si es un planteamiento a corto plazo, estamos haciendo el compadreo, estamos bajando hasta 1.260, subimos hasta casi $3.000 la onza, volvemos a bajar. Esto es para buscarlo en un día a día e intentar sacarle un provecho diario. Normalmente pega menos esta parte de aquí, que ha estado un poquito suavemente bajando, suele pegar algún impulso bastante intenso me refiero 3, 4, 5, 6 velas en un sentido y luego hacer lo mismo en sentido contrario.
A veces se puede aprovechar eso, pero aquí, por ejemplo, no lo hubiéramos podido aprovechar apenas, porque hubiéramos estado cortos para que baje y luego vuelva a rebotar. Ahora, si lo mantenemos porque la stop está arriba, ya le estamos sacando beneficio de haber entrado corto ahí. Entonces, este es el planteamiento a, no digamos corto, pero a medio plazo para el oro. Y en el caso del petróleo, no está tan claro en estos últimos días, porque si hablamos, por ejemplo, del West Texas, vamos a hablar de él, que es el que se está moviendo esta tarde, y lo metemos en perspectiva diaria. Después de la gran corrección que tuvo, hemos vuelto a recuperar. Esto es parecido a lo que ha hecho la bolsa también, la del Dow Jones. Y esta corrección vino determinada porque la OPEP no se ponía de acuerdo en el recorte de producción. Y entonces, pues una cosa es que pactes lo que quieras y luego al final vendes por fuera porque te interesa seguir manteniendo tu fuente de ingresos, que es el petróleo, para justificar la financiación de tu presupuesto. También porque llega un momento en que es tan barato producir el petróleo, se pone barato, que a lo mejor se cierra un poco la espita a aquellas producciones más caras, es decir, a aquellos pozos que son más anticuados o aquellas tecnologías que requieren mayor inversión, y se cierra parte de la oferta y eso hace que se dispare un poco más. Y después aquí estamos viendo esa afección puntual de las restricciones que ha hecho Estados Unidos a Irán, que también ha repercutido en el resto del mundo porque nadie puede hacer negocios con Irán si está en la esfera de influencia de Estados Unidos, pero ahora mismo están operando con Irán, China, por ejemplo, y Rusia, que pasan de lo que Estados Unidos diga. Y eso quizá haga que estemos en esta cuerda alrededor de, en el caso del West Texas, alrededor del 50, digamos de 50 a 55 dólares el barril, pero con una previsión más bien bajista que alcista de momento. El petróleo también tiene otras sensibilidades. Y las sensibilidades pueden ser las guerras, las tensiones bélicas, los malos tiempos, la meteorología en el norte de Europa y de Estados Unidos sobre todo, pero también es mucho el incremento de demanda o no. China ahora mismo tenía un problema, y aquí viene esta recogida del petróleo también, porque se presumía que iba a haber una retracción de la oferta de China, de la producción, si Estados Unidos aplicaba el 25% de aranceles, que luego iba a subir más. Y por lo tanto hubo esta reacción directamente en el precio. Como parece que se puede arreglar el acuerdo entre China y Estados Unidos, es la previsión más lógica, pues aquí la recuperación del petróleo. Pero la recuperación, ya digo, va a ser muy parca, va a ser directamente como mucho a 55, como poco a 50, y toreando un poco en principio si no ocurre otra cosa. Pero se puede sacar provecho de esto. Si nos metemos en las velas de 15 minutos, es que hay suficientes oscilaciones en el día, a pesar de alguna opción muy anómala, pero cuando toma una tendencia como esta, o como esta, o como esta, la suele mantener con cierta intensidad. Simplemente es poner un stop loss en el caso de que me equivoque de lado e intentar aprovechar algo de ello. Y esto es un poco lo que el planteamiento de la perspectiva de análisis fundamental basada en los tipos de interés y en la situación económica de Europa y de Estados Unidos respecto a lo que puede pasar al menos en la primera parte del 2019. Si tenéis alguna pregunta al respecto, por aquí andamos. Yo os digo que esto es un mundo, porque una cosa es operar a muy corto plazo, en plan scalping, otra cosa es apostar por una inversión a medio plazo o a largo plazo. Puedes estar bajista en la de scalping porque ahora preste el mercado para estar corto y sacarle un beneficio. Puedes estar alcista de fondo en la otra. Si estamos en el eurodólar, lo que más interesa realmente es estar cortoplacista, es decir, corto, es decir, apostar por una bajada del eurodólar, una revalorización del dólar respecto al euro. Pero si llegamos a un acuerdo más o menos razonable de salida blanda del Brexit, el euro se disparará y esto lo podría llevar hasta el 1,15, básicamente durante unos días, para luego empezar a corregir otra vez. Si estoy en un corto plazo me pondría alcista, si estoy en un largo plazo me pongo bajista. En el eurodólar en concreto convence más ponerse bajista a largo plazo, porque además te pagan un coste de financiación nocturno, ese coste de overnight, que no lo pagas, te lo pagan. Entonces, si estoy abierto 20 días, voy a estar cobrando un poquito todos los días simplemente porque mi postura es bajista. Y le puedo sacar un beneficio a ello. Me dice Josep, hace unos días que voy tradeando con Brent en una cuenta y voy buscando subidas y bajadas en intradía. Es en intradía donde hay que buscarlas, tienes toda la razón. En intradía es donde se puede sacar un beneficio. Se puede, no digo que lo saquemos.
pero tiene más juego el intradía en el petróleo que a largo plazo si estás buscando esos movimientos intensos de cambio, porque los hace. Lo único es que es muy sensible a lo que diga la OPEP o los países aliados de la OPEP, como Rusia, y a lo que Estados Unidos publique en sus reservas de petróleo. Me parece que hoy estaba publicando, lo voy a mirar en mi otra pantalla, pero me parece haber visto esta mañana cuando estaba preparando mi comentario, que no he sacado, que Estados Unidos estaba publicando hoy las reservas de petróleo. Eso puede influir puntualmente. En el Brent no está claro. Es que ahora mismo la tendencia de subida también es clara porque ha habido mal tiempo en todo el norte de Europa y eso requiere que haya mayor necesidad de combustible, tanto para los vehículos particulares como para los vehículos de auxilio y para las motosierras y para cualquier otra cosa que uno quiera operar en una situación de incomodidad de tiempo. Entonces, por eso hay una subida puntual. Hay que recordar que somos futuros. Estamos hablando del futuro, o bien de 3 meses o bien del mes siguiente. Entonces, la perspectiva siempre es de acumular para que sea más barato comprar ahora que dentro de un mes. Y este es el impulso que ha habido en los últimos tiempos. En los últimos días, sobre todo, pero si esto lo veo con formato diario, esta recuperación que ha tenido es por la previsión de mal tiempo que ha habido desde hace ya algunos días, vamos, que es lo fundamental, desde finales del año pasado. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cosa que queráis saber? Pues si no tenéis otra cosa, lo voy a dar por terminado y os emplazo a la siguiente sesión en la que montemos. Ya veis que estoy utilizando la plataforma de Key2Markets. Para mí es de lo mejor que hay y no solamente es muy buena porque son ECN y van directamente a mercado, con lo cual nunca te lo vas a encontrar de frente, sino porque el equipo que tiene en Alicante es algo que a mí me hubiera gustado ser desde hace mucho tiempo, en cuanto a profesionales y atención. Así que vale la pena. Pero bueno, ya lo sabéis porque la mayoría estáis trabajando con ellos, si no todos. Así que estupendo. Gracias, Josep. Gracias por el comentario y seguimos ahí para lo que queráis. Muy buenas tardes.